no soltamos desde este espacio lo que ha ocurrido con la joven Dafne en esta escuela militarizada y todo lo que se ha destapado a partir de este caso. A ver, las últimas actualizaciones aplazaron la audiencia de Jorge Luis y Estrella N., director e instructora de la escuela militarizada Duenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas, ahí donde murió Dafne Zapata. Eran las 7 de la mañana cuando el cuerpo de Dafne Zapata, de apenas 13 años, dejó de respirar dentro de un dormitorio de la Academia Militarizada Marina Duenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas. No hubo sirenas a tiempo, no hubo un médico cerca, solo un silencio espeso, roto por los gritos de otras niñas que no entendían todavía lo que acababan de presenciar. Su muerte fue por asfixia, por acumulación de agua en los pulmones, tras lo que su propia madre, Alejandra Quintos, describió como torturas espantosas que se prolongaron por días. Y eso es lo que nadie vio venir, que detrás del nombre Duenitz, el mismo apellido de un almirante nazi, no existía un solo sargento real, ni una sola insignia auténtica, ni una sola autorización legítima para impartir ese tipo de entrenamiento. Salvador no era el nombre siniestro de la academia, era que mientras Dafne agonizaba, existían al menos 5 escuelas más operando bajo el mismo esquema, en el mismo estado, sin que ninguna autoridad hubiera movido un dedo. La Secretaría de Educación de Tamaulipas tenía la obligación legal de supervisar ese plantel. Nunca lo hizo. La Secretaría de Educación Pública Federal, por su parte, llevaba años repitiendo que estos modelos militarizados eran ilegales, sin actuar jamás para cerrarlos. Y lo que las autoridades descubrieron después heló la sangre de todos. El hombre que se hacía llamar Comandante Ponce era en realidad arquitecto de profesión. Ciudad Madero, con sus refinerías humeantes y su calor húmedo de julio, no es una ciudad cualquiera. Es un puerto industrial donde miles de familias trabajadoras dependen de jornadas extenuantes y donde cada verano buscan desesperadamente un lugar seguro para dejar a sus hijos. Ahí, entre casas de clase media y avenidas polvorientas, la Academia Militarizada Marina Duenitz AC prometía disciplina, valores y formación de carácter. En los folletos repartidos puerta por puerta, los niños aparecían formados en filas perfectas, con boinas y uniformes que imitaban a la Marina mexicana. Nadie sospechaba que ese uniforme había sido comprado pieza por pieza en una tienda de artículos religiosos y de fantasía en Santo Domingo. Testigos que vivían cerca de la academia comenzaron a hablar ya sin miedo a represalias, describiendo lo que durante años consideraron parte del paisaje normal del barrio. Contaban que desde temprano se escuchaban gritos de mando, órdenes secas repetidas una y otra vez y el eco metálico de silbatos que marcaban el ritmo de ejercicios que se extendían por horas bajo el sol de julio. Nadie llamó nunca a las autoridades, nadie pensó que aquello pudiera ser ilegal, porque la fachada de la institución, con su nombre imponente y sus banderines de vinil ondeando en la entrada, transmitía la sensación de legitimidad que cualquier padre buscaría. Una vecina, de nombre Rosario, de 58 años, relató que en más de una ocasión vio salir a niños llorando al final de la jornada y que cuando preguntó qué ocurría, un instructor le respondió secamente que era parte de la disciplina. Uno pensaba que eran regaños normales, como los de cualquier escuela estricta, dijo, con la voz apagada, sin poder ocultar la culpa de no haber insistido más. Ese testimonio, como otros que empiezan a surgir, forma parte ahora de la carpeta de investigación que la Fiscalía de Tamaulipas amplía día con día, en busca de un patrón de conducta que pueda sostener con solidez la acusación de feminicidio. A 2 calles de la academia, en una casa modesta, Alejandra Quintos guardaba con cuidado los cuadernos de su hija. Dafne tenía 13 años. Le gustaba dibujar corazones en los márgenes de sus tareas y soñaba con ser doctora algún día para curar a los que sufren. Ese verano, como cada año, su madre decidió inscribirla en un curso de temporada mientras ella cumplía turnos dobles en su trabajo. Le pareció una opción segura. La academia aparecía mencionada en documentos oficiales del gobierno estatal. Tenía reconocimiento legal y prometía disciplina sin violencia. Nadie en esa casa imaginó que esas 2 semanas se convertirían en una sentencia. Según relató después la propia Alejandra, entre lágrimas y ante cámaras, su hija fue sometida a castigos físicos disfrazados de disciplina, ejercicios extremos sin ninguna supervisión médica y finalmente a una inmersión en agua que terminó por colapsar sus pulmones. Dafne murió en lo que debía haber sido, según el papel oficial, un simple curso de verano. Y mientras su cuerpo era trasladado, a kilómetros de ahí, dentro del gobierno estatal, un documento que llevaba años archivado comenzaba a cobrar un peso que nadie había anticipado.
De acuerdo con el periódico oficial del Estado, durante el gobierno de Egidio Torres Cantú, se autorizó el cambio de la institución hacia una academia militarizada AC, con reconocimiento para impartir educación primaria. El acuerdo establecía con toda claridad que la Secretaría de Educación de Tamaulipas debía realizar visitas ordinarias y extraordinarias para vigilar el cumplimiento de la normatividad. Esa supervisión, según todo lo que ha salido a la luz hasta ahora, simplemente no ocurrió jamás. Lo que revelaría ese documento era aún más oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado. Una autorización de papel sostenida durante años sin una sola visita real de verificación. Y ahí está el primer hallazgo que cambia toda la narrativa oficial. No se trataba de una escuela clandestina, escondida en algún terreno baldío de la periferia. Era una institución con reconocimiento estatal, mencionada en la Gaceta Oficial, que durante años recibió a cientos de niños bajo la mirada distraída o cómplice de la propia autoridad educativa. El director, Jorge Luis N., alias Comandante Ponce, jugaba a ser marino con insignias de fantasía. No había sargentos certificados, no había instructores con entrenamiento castrense real. Había, en cambio, un decorado cuidadosamente armado para hacer creer a los padres que sus hijos estaban en manos de profesionales. ¿Cómo pudo una institución sin sargentos reales, sin protocolo pedagógico, sin entrenamiento militar legítimo, operar durante años bajo la mirada de la autoridad educativa estatal? Esa pregunta apenas empieza a tener respuesta, y lo que viene después es todavía más alarmante. El sábado, en un operativo discreto en Altamira, elementos de la Fiscalía capturaron a Jorge Luis N. Horas después, cayó Estrella N., la instructora conocida como Estrellita, encargada del área femenil en la colonia Monte Alto. Ambos permanecen hoy en el penal de Altamira, imputados por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos. Una jueza de control les impuso prisión preventiva justificada, luego de que la Fiscalía presentara los primeros datos de prueba durante la audiencia inicial. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y la audiencia para determinar si ambos serán vinculados a proceso quedó programada para el 30 de julio. Pero hay una tercera persona en esta historia, y su caso es el que más divide a la opinión pública. Dana Yanina N., de apenas 18 años, fue detenida como presunta instructora asistente de la academia. Su defensa insiste en que la detención fue arbitraria y ofreció 32 testimoniales para desestimar la acusación del Ministerio Público. Dentro de la carpeta de investigación, según la propia defensa, no existe una sola persona entrevistada que pueda acreditar su participación directa en los hechos. Incluso la madre de Dafne ha declarado que no está probado de ninguna manera que esta joven esté involucrada en la muerte de su hija y que el señalamiento inicial pudo haber partido de la propia Estrella N. para desviar responsabilidades. Pero lo más perturbador no era la duda sobre la culpabilidad individual de esta joven, era la sospecha, cada vez más extendida entre quienes siguen el caso de cerca, de que dentro del penal de Altamira alguien ya había dado una orden no escrita: agárrate a alguien mientras caen los demás. Y si eso fuera cierto, la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. ¿Cuántas personas más podrían estar pagando por errores que no cometieron, mientras los verdaderos responsables institucionales permanecen intactos? A kilómetros de Altamira, en el Mante, otra escena se desarrollaba frente a las cámaras. Juana Laura Martínez, abuela de Dafne, de más de 60 años, sostenía una pancarta con el nombre de su nieta escrito a mano, con letras irregulares que delataban el temblor de sus dedos. Cuando el gobernador Américo Villarreal se acercó durante su gira de trabajo, ella no dudó. «Te prometo justicia», le dijo de entrada el mandatario. «Justicia, eso es lo que quiero hechos», respondió ella sin apartar la mirada. No pedía promesas, pedía hechos. Tenemos hambre de justicia. Esto no se puede quedar impune. Aquí estamos pidiendo justicia para Dafne y no nos vamos a callar, dijo ante decenas de personas que se detuvieron a observar la escena, con la voz quebrada pero firme. Su desconfianza no era infundada. Sabía que, aunque existían ya 3 personas detenidas, el sistema judicial mexicano guarda trampas legales que muchas familias han sufrido antes. ¿Qué me garantiza a mí que no los van a dejar detenidos? Al rato meten un amparo y salen. Eso es lo que no quiero. Quiero que paguen hasta el último rasguño que le hicieron a mi nieta, reclamó con los puños apretados. El gobernador intentó tranquilizarla explicando el avance del proceso. A una semana y unos días ya hay detenidos, le señaló, recordando que la jueza ya había impuesto prisión preventiva justificada a los 3 imputados. Es la ley y se está haciendo justicia. En el proceso de la investigación se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley, afirmó.
Juana Laura, tras escucharlo, no cedió del todo, pero tampoco se retiró en silencio. Le damos el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia, respondió. Y mientras la comitiva oficial se alejaba entre aplausos tibios, ella se quedó de pie, sin moverse, repitiendo en voz baja: no me voy a ir de aquí hasta que no vea resultados. Y mientras esa escena se repetía frente a las cámaras de El Mante, a cientos de kilómetros de ahí, en la Ciudad de México, un documento comenzaba a circular entre oficinas federales que cambiaría la magnitud de todo el caso. Hay un detalle que ha circulado con fuerza entre quienes investigan el expediente. La academia lleva el nombre de un almirante nazi. Karl Dönitz fue el último líder del Tercer Reich, sucesor designado de Adolf Hitler tras su muerte y comandante de la flota de submarinos alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Que una escuela mexicana, dedicada supuestamente a formar el carácter de niños de primaria, tomara ese nombre sin que nadie lo cuestionara durante años, dice mucho sobre el nivel de supervisión o la absoluta ausencia de ella que existía sobre este tipo de instituciones. El secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado, tuvo que salir a aclarar lo obvio durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes 27 de julio. Ni la SEP ni la defensa autorizan este tipo de modalidades, declaró frente a decenas de reporteros. Fue una declaración tardía pero contundente. Ante la magnitud del caso, las autoridades federales enviaron un oficio a las 32 secretarías de educación estatales, recordándoles que ninguna entidad tiene facultad para otorgar permisos a escuelas de corte militar. Delgado incluso admitió que intentó comunicarse con la familia de Dafne para ofrecer acompañamiento, pero no lo logró, porque según entendió, los abogados de la familia les recomendaron no tener contacto directo con el gobierno. La noticia se expandió con rapidez en medios nacionales e internacionales. Los titulares hablaban de una niña muerta en un campamento militar. Pero lo que muchos de esos titulares no explicaban era el trasfondo completo, que se trataba de una institución con reconocimiento oficial, no de una escuela pirata escondida. En redes sociales, el nombre de Dafne se convirtió en tendencia durante días, acompañado de fotografías de la academia y de los supuestos entrenamientos, que mostraban a menores formados bajo el sol en posiciones de firmes durante horas. Analistas y usuarios preguntaban lo mismo una y otra vez: ¿cómo permitió el Estado que esto ocurriera durante tanto tiempo? Y mientras esa pregunta crecía en la conversación pública, la Secretaría de Educación Pública ya tenía una respuesta parcial preparada, y era mucho peor de lo que cualquiera esperaba. Porque lo que estaba por descubrirse no terminaba en Ciudad Madero. La dependencia informó que ordenó iniciar una investigación a nivel nacional para detectar y verificar cuántas escuelas en el país operan bajo este esquema militarizado no autorizado. Y la respuesta, al menos en Tamaulipas, fue inmediata y alarmante. Existen otras 5 escuelas que ofrecen este mismo tipo de educación, sin regulación, sin sustento pedagógico, sin ningún tipo de supervisión real por parte de las autoridades estatales o federales. 5 escuelas más, 5 espacios donde hasta este momento miles de estudiantes siguen recibiendo lo que se ha descrito como una educación basada en castigos, novatadas y abusos disfrazados de disciplina militar. Y la pregunta que debería quitarle el sueño a cualquier padre de familia en Tamaulipas es simple: ¿cuántas Dafnes más existen en este momento dentro de esos otros 5 planteles sin que nadie afuera lo sepa todavía? Los permisos de esas 5 escuelas ya están bajo revisión, según confirmó la propia Secretaría de Educación Pública. Pero revisar permisos, advierten quienes han seguido el caso de cerca, no es lo mismo que garantizar la seguridad de los niños que hoy mismo siguen asistiendo a esos cursos de verano. La información llegó a las oficinas de seguridad federal, como llega todo lo que ya no se puede ignorar, como una alerta que exige respuesta inmediata. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue puesto al tanto del expediente completo: la niña muerta, el director disfrazado, las insignias compradas en tiendas de fantasía y las 5 escuelas hermanas operando bajo el radar de 2 niveles de gobierno. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real, mientras se revisan expedientes, se cruzan nombres y se identifican responsables en cada eslabón de la cadena. Aquí no fallaron los protocolos, fallaron los filtros, habría señalado, según la reconstrucción de los hechos que circula entre reporteros que cubren fuentes de seguridad, al analizar el expediente completo junto a su equipo. La instrucción fue clara:
coordinar de inmediato con la Secretaría de Educación Pública y con las autoridades estatales de Tamaulipas para que la Revisión Nacional de Escuelas Militarizadas no se quedara en un simple oficio de recomendación, sino que derivara en clausuras, sanciones administrativas y, en los casos que correspondiera, consignaciones penales para quienes hubieran permitido que estos esquemas operaran sin control durante años. Esto no fue un accidente aislado, fue una falla sistémica que costó una vida, habría advertido con la contundencia que lo caracteriza en momentos de crisis institucional. El Estado mexicano no puede seguir permitiendo que se disfrace de disciplina lo que en realidad es abuso. Esa frase, repetida ya entre analistas de seguridad y comentaristas del caso, resume el punto de quiebre que representa esta tragedia. La Instrucción de Coordinación Federal Estatal se activó de inmediato. Equipos de la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la Fiscalía Tamaulipeca, comenzaron a solicitar expedientes completos de las 5 escuelas adicionales identificadas, incluyendo actas constitutivas, permisos estatales, nóminas del personal docente y protocolos internos de seguridad. La lógica detrás de esta revisión era simple pero urgente. Si Marina Doenitz operó como un montaje durante años sin que nadie lo detectara, cualquiera de las otras 5 podría estar replicando exactamente el mismo patrón en este mismo instante. La revisión nacional ordenada por la Secretaría de Educación Pública no se limita a revisar papeles desde un escritorio. Equipos técnicos han comenzado a visitar planteles señalados en distintos estados, documentando fotográficamente instalaciones, entrevistando a padres de familia y solicitando la comparecencia de directores que hasta hace apenas unos días operaban con total tranquilidad. En algunos casos, según fuentes cercanas al operativo de verificación, los propios responsables de estas academias han cerrado temporalmente sus puertas al enterarse de la magnitud que ha tomado el caso Dafne, en un intento por evitar que sus nombres aparezcan en los próximos reportes oficiales. Especialistas en pedagogía consultados por distintos medios han señalado que este tipo de esquemas militarizados, lejos de ofrecer disciplina formativa, suelen basarse en modelos de control extremo que carecen de cualquier respaldo psicológico o educativo serio. Advierten que los llamados cursos de verano de corte militar se han multiplicado en varios estados del país durante la última década, aprovechando la demanda de padres que buscan opciones económicas y estrictas durante el periodo vacacional, sin verificar jamás si esas instituciones cuentan con el respaldo legal necesario para operar. En el Congreso local de Tamaulipas, legisladores de distintas bancadas comenzaron a exigir comparecencias urgentes de los funcionarios responsables de haber otorgado, años atrás, el reconocimiento oficial a la Academia Militarizada Marina Doenitz. Algunos diputados calificaron el caso como una falla de Estado que trasciende la responsabilidad individual de los detenidos y plantearon la necesidad de una ley específica que prohíba, sin ambigüedades, cualquier esquema educativo con estructura militar simulada en el territorio estatal. La propuesta, de aprobarse, sería la primera de su tipo en el país. La abuela de Dafne no fue la única voz que se alzó esa semana. En Ciudad Madero, decenas de madres de familia que habían inscrito a sus hijos en cursos similares durante veranos anteriores, comenzaron a compartir en redes sociales fotografías y videos que hasta entonces guardaban como simples recuerdos. En ellos se veía a menores formados por horas bajo el sol, cargando mochilas con piedras como parte de supuestos ejercicios de resistencia, y a instructores gritando órdenes a centímetros del rostro de niños de apenas 10 u 11 años. Lo que antes se interpretaba como disciplina, hoy se analiza como evidencia. Una de esas madres, identificada solo como Marisol para proteger la identidad de su hijo, relató que el niño llegó a casa tras un curso similar en otra de las 5 academias señaladas, con moretones en los brazos y un miedo que tardó semanas en desaparecer. Nunca me imaginé que fuera tan grave. Pensé que solo eran raspones de jugar, dijo, con la voz entrecortada, mientras sostenía una fotografía de su hijo con el uniforme de esa academia. Hoy, ese testimonio forma parte de los reportes que la Secretaría de Educación Pública recopila como parte de la revisión nacional. Y aunque su hijo sobrevivió, la madre no deja de repetir una frase que resume el sentir de cientos de familias en este momento. Pudo haber sido el mío, pudo haber sido cualquiera. El caso también reabrió un debate más amplio sobre la falta de coordinación entre los 3 niveles de gobierno en materia educativa. Especialistas en política pública señalan que, mientras la Constitución establece con claridad que la educación militarizada no está permitida fuera de las instituciones castrenses oficiales, en la práctica cada estado maneja sus propios registros de asociaciones civiles, muchas veces sin cruzar información con la Secretaría de Educación Pública Federal. Esa desconexión, advierten, es exactamente
el tipo de grieta que permitió que Marina Doenitz operara sin ser detectada durante años y que probablemente explica por qué las otras 5 escuelas tamaulipecas tampoco habían sido señaladas antes. Y aquí está quizás el hallazgo más incómodo de todo este caso. No hubo un solo error puntual, sino una cadena completa de silencios institucionales que permitieron que el teatro de Marina Doenitz se sostuviera durante años. La Secretaría de Educación Estatal, que debía supervisar el plantel de forma ordinaria y extraordinaria, no lo hizo. La Secretaría de Educación Pública Federal, que sabía desde hace tiempo que estos modelos militarizados no están permitidos en el país, tampoco actuó con la contundencia necesaria hasta que una niña ya había muerto. Y mientras ese silencio se prolongaba, miles de estudiantes en Tamaulipas y en otros estados del país seguían siendo entregados verano tras verano a instituciones que operan sin ningún protocolo verificado. La pregunta que plantean quienes analizan el caso no es menor. ¿Debería existir un protocolo nacional obligatorio para saber exactamente qué tipo de formación recibe cada estudiante mexicano dentro de un salón de clases? Porque un estudiante mexicano, sin importar el estado donde viva, es igual de importante que cualquier otro, y su seguridad no debería depender jamás de la buena fe de un director disfrazado de comandante. El propio gobernador Villarreal, tras el encuentro con la familia de Dafne, instruyó a la Secretaría de Educación Estatal a entregar en un plazo de 72 horas un informe detallado sobre cada una de las visitas de supervisión ordinarias y extraordinarias que debieron realizarse en la Academia Militarizada Marina Doenitz desde el momento de su autorización. Fuentes cercanas al gobierno estatal reconocieron de manera extraoficial que ese informe podría no arrojar una sola visita documentada en los últimos años, lo que confirmaría la hipótesis que ya circula entre los propios funcionarios, que el acuerdo de autorización terminó por convertirse en papel muerto, invocado únicamente para dar apariencia de legalidad ante los padres de familia. Hasta este momento, 3 personas permanecen bajo prisión preventiva justificada. Jorge Luis N., alias Comandante Ponce, Estrella N., conocida como Estrellita, y Dana Yanina N., cuya vinculación a proceso se definirá en los próximos días. Los permisos de las 5 escuelas adicionales identificadas en Tamaulipas están bajo revisión y la Secretaría de Educación Pública ha extendido su llamado de verificación a las 32 entidades del país. Se espera que en los próximos días se presenten los primeros resultados de esa revisión nacional y con ellos posiblemente los nombres de más instituciones que operaban bajo el mismo esquema ilegal. Pero nadie se atreve a cantar victoria, porque mientras las autoridades revisan expedientes y programan audiencias, el esquema que permitió que Marina Doenitz operara durante años, autorizaciones estatales mal utilizadas, supervisión educativa ausente y una cultura social que sigue viendo con buenos ojos la disciplina militar como método formativo, continúa intacto en otras partes del país. El riesgo de que este patrón se repita en cualquier otro estado, bajo cualquier otro nombre, sigue siendo real. La familia de Dafne, mientras tanto, sigue exigiendo lo único que realmente les importa, que nadie más quede libre por un tecnicismo legal y que el peso completo de la ley caiga sobre cada responsable sin excepción. Esa tarde, en la casa modesta de Ciudad Madero, Alejandra Quinto seguía guardando los cuadernos de su hija. Los corazones dibujados en los márgenes ya no eran solo un recuerdo tierno, se habían convertido en evidencia silenciosa de una vida truncada por un sistema que nunca debió existir sin control. En la sala, un retrato de Dafne con su uniforme escolar, el de verdad, el de su primaria, seguía colgado en la pared, junto a las flores que amigos y vecinos no han dejado de llevar desde el día de su muerte. Nadie en esa casa sabe todavía si Dana Yanina será vinculada a proceso el próximo 30 de julio, ni si el director y la instructora enfrentarán una condena a la altura del dolor causado. Nadie sabe tampoco cuántas de las 5 escuelas restantes seguirán operando el próximo verano, ni si el protocolo nacional que tanto se necesita llegará a tiempo para proteger a otra niña. Pero hay algo que la familia de Dafne sí sabe, con una certeza que ya no admite discusión. Su hija no murió por accidente. Murió porque un sistema completo decidió mirar hacia otro lado durante años, mientras un hombre disfrazado de comandante y una mujer que se hacía llamar instructora jugaban a la disciplina militar con la vida de niños reales. Hoy hay 3 detenidos, mañana la revisión nacional podría revelar muchos más responsables. Porque si el Estado mexicano no logra cerrar de una vez por todas este tipo de esquemas educativos paralelos, la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. ¿Cuántas academias más? ¿En cuántos estados más?
siguen esperando su propia tragedia para finalmente ser investigadas. Y mientras nadie responda por completo por lo que le ocurrió a Dafne, otras niñas y niños en este mismo instante podrían estar formados bajo el sol, en algún patio de tierra, esperando que alguien por fin decida mirar.